En la mañana nos despertamos a un mundo lleno de dispositivos digitales. Las pantallas digitales nos ayudan a preparar el desayuno. Las calculadoras digitales nos ayudan a actualizar nuestra chequera antes de salir hacia el trabajo. Y el trabajo en sí mismo está lleno con computadoras utilizadas para procesamiento de palabras o datos y sistemas de robótica que utilizan computadoras digitales y circuitos de conmutación. Las técnicas digitales son vitales en la electrónica actual, y este curso le presentará a usted la teoría básica y aplicación de circuitos digitales. Pero primero comencemos con preguntas básicas. ¿Qué significa digital? ¿Por qué son las señales digitales diferentes de las señales que ocurren en otros tipos de electrónica? Un poeta responde a la salida del sol de una manera. Un empleado apenas levantándose para el trabajo mira a la primera luz del amanecer de una manera totalmente distinta. Pero un científico considera el amanecer como un evento en la naturaleza, uno que varía uniformemente y continuamente con el tiempo. La oscuridad de la noche da paso gradualmente a la luz del día durante un periodo de tiempo. Asimismo, la puesta del sol es un desvanecimiento uniforme y continuo de la luz del día hacia la oscuridad durante un periodo de tiempo. La salida y puesta del sol, como la mayoría de los eventos en la naturaleza, son esencialmente analógicos. Un evento analógico varía uniformemente o continuamente con el tiempo. Ahora que el sol se ha puesto, encendamos una luz. Al encender un interruptor de luz, se crea un cambio abrupto, virtualmente instantáneo, desde una condición definida a otra, de oscuridad a luz, o de luz a oscuridad. Mire los controles de este televisor. El interruptor de encendido actúa como un dispositivo digital. El televisor está o bien encendido, o bien apagado. Este es un cambio abrupto, virtualmente instantáneo, entre dos estados discretos. Sin embargo, nosotros podemos variar el brillo continua y uniformemente por un rango amplio desde completamente oscuro a extremadamente brillante, utilizando el control de brillo. Entonces podemos describir a este control como un dispositivo analógico. Aquí hay una máquina de escribir. ¿Es cada tecla de la máquina de escribir un dispositivo digital o analógico? Cada tecla es un dispositivo digital. Cada tecla opera cuando se la golpea en un cambio abrupto de un estado a otro. ¿Es este tacómetro un dispositivo digital o analógico? La velocidad del motor es indicada por la acción continua y uniforme de la aguja. Entonces, este es un dispositivo analógico. Mire estas formas de onda de señales de voltaje analógicos. Independientemente de la polaridad, todas las señales exhiben la misma propiedad uniforme y continua. Independientemente de lo errática que parezca la señal, esta no cambia abrupta y discretamente. Ahora mire la señal de voltaje digital. Esta es una serie de pulsos que cambian de un nivel de voltaje discreto a otro. El tiempo para que la señal suba o baje es extremadamente rápido. Pueden ser todos positivos, todos negativos, o conmutar entre positivo y negativo. De todos modos, exhiben las mismas características. ¿Es esta una señal digital? Es una señal analógica porque varía a través de un rango infinito en forma continua y uniforme. ¿Qué tipo de señal es esta? Esta es una señal digital porque conmuta de un estado distinto a otro muy rápidamente. Una serie así de pulsos se denomina tren de pulsos. Obviamente una señal de voltaje digital es mucho más simple en su concepción que un voltaje de señal analógica, ya que cambia abruptamente entre solo dos niveles de voltaje, comparado a la señal que cambia uniformemente con un infinito número de valores de voltaje. Además, existen ciertas ventajas en utilizar técnicas digitales sobre analógicas, las que exploraremos a continuación. Igual que la salida y puesta del sol, la mayoría de los fenómenos físicos medibles en la naturaleza son analógicos. La velocidad, longitud, tiempo, peso, intensidad de la luz, todas cambian uniformemente y continuamente.
Con el crecimiento de la ciencia, la necesidad de medir, conservar y analizar estos parámetros analógicos se hizo cada vez más importante. Y los instrumentos para realizar mediciones altamente exactas de cantidades físicas se hicieron críticos. Los científicos necesitaban herramientas de medición exactas que también pudieran almacenar y analizar las mediciones. Tuvo que haber un gran salto en las técnicas de adquisición de datos y análisis para pasar del nivel de mediciones físicas requerido por los hermanos Wright en Kitty Hawk a las mediciones de velocidad, altitud y posición que necesita la tripulación de un transbordador espacial. La ciencia descubrió que se podía usar a la electrónica analógica para realizar mediciones más exactas. Por esta razón se desarrolló el transductor. El transductor es un dispositivo electromecánico que puede convertir energía física en una señal eléctrica o viceversa. Ahora podían utilizarse amplificadores y medidores analógicos para realizar y exhibir mediciones más exactas que con los instrumentos mecánicos previos. Realizando mediciones con equipamiento electrónico analógico, luego pueden almacenarse los datos en papel a través de un registrador. Aún el análisis de los datos medidos debía hacerse a la lenta velocidad humana. Pero la utilización de la electrónica analógica se convirtió en un avance real en las técnicas de medición y almacenamiento. Para aumentar la velocidad de las técnicas de medición, análisis y almacenamiento, se inventó un conversor analógico digital. Si se conectara un circuito conversor analógico digital a este transductor, la señal analógica podría convertirse en una señal digital equivalente, constituida por un número específico de pulsos de voltaje. Debido a la simplicidad de la concepción de la señal digital, puede diseñarse fácilmente un sistema de almacenamiento que maneja solo 2 niveles de voltaje en vez del infinito número de niveles de voltaje de una señal analógica. No solo puede almacenarse la señal en circuitos digitales, sino que también podemos basarnos en circuitos de computadora para analizar los datos almacenados. Las señales digitales de nuestro conversor analógico digital pueden ser fácilmente almacenadas y analizadas con todas las computadoras de alto desempeño. Señales que son fáciles de exhibir y almacenar y que se prestan fácilmente para el análisis y manipulación rápidas por computadora son las razones principales del veloz crecimiento de la electrónica digital. Y este aumento en el uso de las técnicas digitales, a su turno, ha contribuido al avance de la ciencia y la comunicación en las décadas recientes. Debido a la simplicidad de las señales digitales, la complejidad del diseño disminuye. El tamaño también disminuye. Y con el advenimiento de los circuitos integrados miniaturizados, el tamaño está aún disminuyendo. El solo tener que manejar con circuitos que utilizan 2 estados diferentes ha significado que los costos de diseño y producción también han disminuido. Estas son ventajas que ningún sistema analógico puede proveer. Una pianola utiliza 2 estados discretos: activar el martillo o no activar el martillo. Como en cualquier dispositivo digital, es necesaria una forma de almacenar y utilizar la información digital que indica cuándo una tecla está activada o on, o está desactivada o off. Aquí se utiliza un rollo de papel perforado. Un orificio significa golpee la nota, y la ausencia de orificio significa no golpee la nota. En los primeros días de la electrónica digital, se utilizaron orificios perforados en una cinta o tarjeta para almacenar información digital. Sin embargo, pronto se empezaron a utilizar técnicas electrónicas para almacenar información digital. Los voltajes digitales eran creados y almacenados utilizando relés electromecánicos e interruptores. Ellos eran lentos, ruidosos y consumían grandes cantidades de potencia. A continuación se eligió al tubo de vacío como un método de almacenar y crear voltajes digitales. Los tubos de vacío más veloces que los relés requerían tanta o más potencia, producían grandes cantidades de calor y eran muy poco confiables. Cuando se inventó el transistor, los ingenieros digitales descubrieron un dispositivo de baja potencia y altamente confiable para crear y almacenar voltajes digitales. Luego, cuando se desarrolló el circuito integrado, abreviado en el inglés con las siglas IC,
Por primera vez fue posible miniaturizar un circuito electrónico funcional completo y no solo componentes individuales. Con la utilización de estos dispositivos de estado sólido más pequeños y menos voraces de potencia, la electrónica digital fue revolucionada, y estaremos estudiando y utilizando circuitos integrados en la mayor parte de este curso. Los circuitos integrados se categorizan en grandes familias de acuerdo al número de transistores contenidos en el dispositivo. Este es un circuito integrado primitivo sin la tapa. Está basado en integración de pequeña escala, abreviado en inglés con las siglas SSI, y contiene hasta 10 transistores. Los circuitos integrados avanzados actuales están basados en una tecnología denominada integración a muy grande escala, que en inglés se abrevia con las siglas VLSI. Cada circuito integrado puede contener de 50 a 70.000 transistores. Estos dispositivos VLSI pueden crear y almacenar la misma cantidad de voltajes digitales que una habitación llena de equipo de transistores de unos pocos años atrás. Con 10 transistores por circuito integrado, o con 70.000, estamos utilizando circuitos digitales para procesar o manipular información digital. Cuando nosotros pensamos, necesitamos recordar hechos y tomar decisiones. Los circuitos digitales están divididos en dos categorías diferentes que llevan a cabo exactamente estas funciones. Un circuito de memoria es capaz de recordar o almacenar un nivel de señal digital hasta que se le ordena cambiar al nivel de señal digital opuesto. Un circuito así se denomina basculador o biestable, conocido en inglés como flip-flop, un nombre que describe esta habilidad de mantener una señal hasta que se le ordena, mediante una señal de control, a conmutar a su estado opuesto. El circuito básico de toma de decisiones en la electrónica digital se denomina compuerta o gate. Estos circuitos tienen dos o más entradas, pero solo una salida. Combinando diferentes entradas digitales, resultará siempre una salida particular y podrán tomarse decisiones. Las compuertas y los flip-flops pueden combinarse en muchas configuraciones para realizar diferentes aplicaciones, y de este modo hemos entrado en el mundo de la electrónica digital moderna. A medida que avancemos a través de este curso, aprenderemos mucho más acerca de compuertas y flip-flops. Pero por ahora, tenga en mente que ambos tipos de dispositivos sirven para el mismo propósito que el viejo rollo de pianola: procesar y almacenar datos digitales. A medida que procesamos y almacenamos datos digitales, nosotros necesitamos determinar el significado de los dos estados discretos en las señales digitales. Examinemos más de cerca los dos niveles de una señal de voltaje digital. Existen solo dos condiciones posibles, o con significado para las señales digitales, mientras son procesadas por circuitería digital. Uno de estos dos niveles será de un voltaje más alto, más positivo o más negativo que el otro. El cambio de una condición a otra es abrupto y extremo. Estas dos condiciones extremas pueden etiquetarse sí, no, verdadero, falso o 1-0. Entre sí y no existe un puede ser en una señal digital. Solamente los dos estados distintos. Nuevamente, es esta relación dos estados sin estados intermedios o de cambio gradual lo que caracteriza a las señales digitales. El nivel de voltaje, que es el más positivo, se denomina comúnmente alto, abreviado con H por high, mientras que el nivel de voltaje más negativo se denomina bajo o L por low. Si designamos al valor de voltaje más positivo de los dos como un 1 y el valor más negativo de los dos valores de voltaje como un 0, estamos utilizando lo que se conoce como lógica positiva. Este es el estándar de lógica más comúnmente usado hoy día. Si nosotros llamáramos al nivel de voltaje más positivo 0 y al nivel de voltaje más negativo 1, entonces estaríamos utilizando un criterio que define lógica negativa. Aunque los criterios de lógica negativa no son utilizados muy a menudo hoy día, usted puede ver que estos dos niveles de voltaje pueden definirse de cualquier manera siempre que la definición sea consistente con los principios digitales.
Probablemente esto le parezca un poco desconcertante. Pero recuerde esto. Con solo estos dos estados discretos, 1 y 0, usted puede casi literalmente hacer que los circuitos digitales piensen. Los niveles de voltaje digitales que representan 1 y 0 son solo el comienzo. Usted no puede comunicarse o pensar con dígitos o letras aisladas. Usted necesita un lenguaje o código para ser efectivo. En muchos aspectos, los números y los sistemas numéricos son una forma de comunicación. Los humanos han estado contando con 10 dedos por siglos. Sin duda, hemos sido enseñados a pensar y a trabajar en términos de un sistema de 10 estados denominados números decimales. Pero, ¿cómo podemos adquirir, analizar, almacenar y exhibir datos con un sistema que utiliza solo 2 estados o valores? Cuando usted actualiza su libreta de cheques, usted puede introducir y visualizar depósitos y retiros en una calculadora electrónica en números decimales. Sin embargo, dentro de la calculadora, los circuitos digitales están realizando todos los cálculos utilizando un sistema basado en 2 estados y no en 10. Toda la información decimal numérica debe ser traducida. El término usual es codificada a señales digitales. Luego, esta información es procesada por la calculadora utilizando circuitos de memoria digital y de toma de decisiones. Los flip-flops y compuertas que discutimos antes decodifican la información nuevamente a números decimales para ser mostrada. Nuevamente podemos ver la simplicidad inherente de la electrónica digital. El sistema numérico decimal está basado en 10 dígitos, de 0 a 9. Para representar los 10 números diferentes del sistema numérico decimal, se requerirían 10 niveles de voltaje diferentes. Podemos ver que, con solo 2 niveles de voltaje diferentes en los circuitos digitales, la representación de estos 2 estados es mucho menos complicada. Utilizando solo 2 dígitos, 1 y 0, necesitamos un sistema numérico que represente los mismos datos que pueden hacer los números decimales. El sistema numérico binario es ese sistema de 2 dígitos. El codificador de la calculadora traduce los números decimales a números binarios, mientras que el decodificador traduce de binario a decimal. Examinemos estos sistemas numéricos más de cerca. Ambos sistemas, el decimal y el binario, están basados en el valor de acuerdo a la posición en la cual cualquier numeral está ubicado respecto de una referencia. Los números de la izquierda de la referencia incrementan su valor, mientras que los números a la derecha del punto de referencia disminuyen su valor, de acuerdo a un factor definido. En el sistema numérico decimal, este punto de referencia se denomina punto decimal. La cantidad en que este valor se aumenta o disminuye es una función de la base numérica. Cuando se utilizan 10 dígitos, el sistema numérico decimal es de base 10. Colón desembarcó en América en 1492. Cuando agregamos el sufijo 10 a este número, designamos al número 1492 como un número de base 10. Cuando no se muestra punto de referencia, podemos asumir que el punto de referencia está justo a la derecha del dígito de la derecha, aquí. Mientras podemos leer esto como 1492, también puede expresarse como 1 millar, 4 centenas, 9 decenas y 2 unidades. O puede expresarse como 1 vez 1000, 4 veces 100, 9 veces 10 y 2 veces 1. Miremos a este número comenzando con el dígito que tiene el valor menos significativo, el 2, que se encuentra justo a la izquierda del punto decimal. Este se denomina el dígito menos significativo. Este dígito está en la posición de unidades. En el sistema numérico decimal puede haber de 0 a 9 unidades. El siguiente dígito está inmediatamente a la izquierda de la posición de unidad. Esta posición está valorada como 10 veces la posición inmediatamente a su derecha, y entonces 10 veces 1 es equivalente a 10.
Esta es la posición de decenas. Una vez más, puede haber desde 0 a 9 decenas en el sistema numérico decimal. El siguiente dígito, el 4, está inmediatamente a la izquierda de la posición de las decenas. Valorado como 10 veces la posición inmediatamente a la derecha, esta es la posición de las centenas, y nuevamente puede haber desde 0 a 9 centenas en esta posición de acuerdo al sistema numérico decimal. Finalmente, el dígito siguiente, el 1, está a la izquierda de la posición de las centenas. Esta posición está valorada como 10 veces la posición inmediata a la derecha. Esta es entonces la posición de las unidades de 1000. Nuevamente puede haber desde 0 a 9 unidades de 1000 en este sistema. Este es el dígito con el valor mayor en este número. Se denomina dígito más significativo. Pero, ¿qué pasa si agregamos otro dígito a la izquierda de este? ¿Cómo se valorará a esta posición? Cada posición alejada a la izquierda de la posición unitaria incrementa su valor por un factor de 10, porque este es un sistema de base 10. Si la posición previa fue la posición de unidades de 1000, entonces el valor de la posición siguiente a la posición de 1000 es de 10 veces un 1000 o decenas de 1000. Este entonces será el dígito más significativo, a menos que agreguemos todavía otro dígito en la siguiente posición a la izquierda, que será la posición de las centenas de 1000. En este punto podemos decir que un futuro explorador espacial, Colón, podrá desembarcar en la siguiente galaxia en el año 61.492. Estuvimos examinando al sistema numérico decimal porque ya estamos familiarizados con este. Pero pueden extraerse de este ejemplo ciertas reglas para determinar el valor de cualquier posición de dígito en otros sistemas numéricos. Ahora veamos un ejemplo del sistema numérico binario. Note que el sufijo 2 indica que este es un número base 2. La referencia es ahora el punto binario. A la izquierda los valores aumentan. A la derecha los valores disminuyen. La posición justo a la izquierda del punto de referencia se valora como la posición unitaria. Cada posición de dígito a la izquierda del punto de referencia incrementa su valor en un factor igual a la base numérica. El sistema numérico binario utiliza solo dos dígitos, 0 o 1. Es un sistema de base 2. Aún así sigue todas las reglas que acabamos de examinar con el sistema numérico decimal. La primera posición, el dígito menos significativo, representa 1, mientras que cada posición a la izquierda es 2 veces la posición previa. Entonces, la siguiente posición a la izquierda es 2 por 1, o la posición de los doces. La siguiente posición a la izquierda es 2 por 2, o la posición de los cuatros. 2 por 4 es 8. Esta es la posición de los ochos, y así sucesivamente. Recuerde, el sistema numérico binario solo utiliza dos dígitos, 1 y 0. Si usted coloca un 1 en cualquiera de estas posiciones, usted está indicando que ese valor es válido y que debe sumarse al valor total del número. Si usted coloca un 0 en cualquiera de esas posiciones, usted está indicando que ese valor no se requiere y no es válido y no debe ser sumado al valor total del número. Entonces, viendo cuáles posiciones son válidas, podemos sumar los valores totales. 8 más 4, más 0, más 1, para determinar el equivalente decimal. El binario 1, 1, 0, 1, es igual al decimal 13. ¿Cómo representaríamos al número decimal 5 en el sistema binario? Sabemos que el número decimal 5 no contiene un 8. Entonces podemos colocar un 0 en la posición de los ochos. El número 5 contiene un 4. Entonces colocamos un 1 en la posición de los cuatros. El número 5 no puede obtener un 4 y un 2. Eso sería 6. Entonces la posición de los doces no debe ser válida para este número. Colocamos un 0 en la posición de los doces. Ya hemos indicado que la posición de los cuatros es válida.
Para determinar el equivalente binario del 5 decimal, la posición 1 también debe ser válida. El decimal 5 es igual a 0, 1, 0, 1 en el sistema numérico binario. Cuando usted oprime la tecla 5 de la calculadora, el codificador cambia ese valor decimal a 0101 y los flip-flops almacenan este número binario. Se energizan 4 flip-flops separados cada vez que apretamos la tecla 5, produciendo un patrón de voltajes digitales como este. 0101. Recuerde que estamos utilizando lógica positiva, lo que significa que el alto equivale a 1 y el bajo equivale a 0. El circuito digital ha convertido al número decimal en un patrón de pulsos que representa un número binario. Hemos comenzado a entrar al mundo de números binarios. Determinemos el equivalente decimal de este número binario. Ya conocemos la posición de los 8, y entonces la posición a la izquierda de los 8 debe ser 2 por 8 o posición de los 16. La siguiente es 2 por 16 o posición de los 32. Esta es seguida por 2 por 32 o la posición de los 64. Conociendo la lógica del sistema numérico binario, ¿qué valor decimal está representado en la siguiente posición a la izquierda? 2 por 64 equivale a 128, que es ahora el valor de esta posición. Un 1 en la posición de los 128 de este número binario es el dígito más significativo, pero podemos extender más allá las posiciones del sistema numérico binario en caso necesario. Como hicimos en el ejemplo previo, podemos ahora sumar los valores de aquellas posiciones que son válidas para determinar el equivalente total decimal. 128 más 0 más 32 más 16 más 8 más 0 más 2 más 1 equivale a 187 en base 10. Como usted puede ver, un sistema numérico binario contiene muchos más dígitos que su decimal equivalente, y esto es una desventaja de la utilización del sistema numérico binario. Por ejemplo, el decimal 1492 equivale al binario 101110101000. Esta desventaja se compensa por el hecho de que los circuitos capaces de almacenar números binarios pueden miniaturizarse y pueden requerir un área del tamaño del extremo afilado de un alfiler. Recuerde, en el sistema numérico binario, un 1 representa el hecho de que la posición numérica está ocupada, válida, mientras que 0 representa el hecho de que la posición numérica no está ocupada, no es válida. Cuando se le asignan valores al 1 y al 0 de acuerdo al sistema numérico binario, estos se denominan dígitos binarios o bitios. Entonces, 1, 0, 0, 1 contiene 4 dígitos binarios o 4 bitios. Este es el bitio más significativo, representado en inglés con las siglas MSB. Y este es el bitio menos significativo, abreviado en inglés como LSB. ¿Cuál es entonces el valor decimal de este número binario? Comenzando con el bitio más significativo, la posición de los 8 es válida, mientras que la posición de los 4 no lo es. Mientras que la posición de los 12 tampoco es válida. El 1 en la posición de los unos designa que esta posición es válida. Sumando todos los valores que son válidos, obtenemos el número decimal 9. Con estos 4 bitios procesados casi instantáneamente a través de la circuitería miniaturizada digital de la calculadora, usted puede hacer el ajuste de su chequera sin notar la conmutación entre los dos sistemas numéricos. Ahora podemos ver a dónde nos lleva esa distinción vital entre eventos analógicos y digitales. Vimos las señales analógicas como uniformes y continuas, mientras que las señales digitales cambian abruptamente entre dos niveles distintos y discretos. Vimos las ventajas de la electrónica digital a partir de la simplicidad de la concepción de las señales digitales. En el diseño que es más simple, el tamaño disminuye, el almacenamiento de las señales es más fácil y el análisis de las señales más rápido.
Estas ventajas han revolucionado nuestro mundo. Vimos cómo se ha transformado el almacenamiento de señales a través de los años, desde relés electromecánicos e interruptores, tubos de vacío y transistores, al moderno circuito integrado. Con circuitos de memoria, denominados flip-flops, y circuito de toma de decisiones, denominados compuertas, puede diseñarse circuitería digital para una multitud de aplicaciones. Cuando examinamos los dos diferentes estados de un circuito digital, vimos cómo cuando utilizamos lógica positiva, pueden ser etiquetados alto o 1 binario y bajo o 0 binario. Con solo 1 y 0, vimos cómo los humanos pueden comunicarse utilizando circuitos digitales, haciendo uso de un nuevo sistema numérico, el sistema numérico binario. Vimos cómo, usando un patrón de pulsos que representan bitios, un número puede expresarse usando un sistema numérico de base 2. En la siguiente lección examinaremos nuevamente los sistemas decimal y binario, además de otros códigos y sistemas numéricos que se utilizan en la electrónica digital actual.